Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es viernes 22 de agosto de 2025. Soy Eduardo Thompson y hoy tenemos bajas en las acciones de Nvidia, ola de violencia en Colombia y hablamos sobre lo que se espera en la conferencia de bancos centrales en Jackson Hole. Esta mañana los futuros en Wall Street se estabilizan tras 5 días de caídas a la espera del discurso de Jerome Powell, presidente de la Fed, en Jackson Hole. El S&P 500 logra un leve repunte mientras las bolsas europeas rozan máximos históricos y los bonos del Tesoro se mantienen firmes. En el sector tecnológico, la productora de chips Nvidia pidió a sus proveedores Samsung y Amkor suspender la producción relacionada a su chip H200 tras la presión de Pekín para que las empresas locales no lo usen, según The Information. Su CEO, Jensen Huang, insistió en que no tiene puertas traseras de seguridad, pero sus acciones caen antes de la apertura. Sigue la lucha por talento en inteligencia artificial. Meta fichó a Frank Chu, ex ejecutivo de Apple en IA, para su división Superintelligence Labs, pese a haber frenado contrataciones. En Estados Unidos, el gobierno dejó de emitir visas temporales de trabajo para conductores de camiones comerciales. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que la medida responde a preocupaciones de seguridad y a la necesidad de proteger empleos para camioneros estadounidenses. Los servicios postales de varios países anunciaron que suspenderán temporalmente envíos a Estados Unidos. Esto se debe al fin de la exención de minimis y la poca claridad sobre cómo se cobrarán los aranceles. Pasemos a América Latina. Colombia vivió su día más sangriento en meses. Un dron derribó un helicóptero policial y causó la muerte de 12 agentes, mientras un camión bomba en Cali dejó 6 civiles muertos. El presidente Gustavo Petro culpó al EMC, milicia narco liderada por Iván Mordisco. En Venezuela, Nicolás Maduro llamó a todos los ciudadanos, incluidos los reservistas del ejército, a sumarse a la milicia estatal para defender al país del imperialismo. A comienzos de esta semana, el mandatario ya había ordenado la activación de esta fuerza, que forma parte de las Fuerzas Armadas y que asegura contar con 4,5 millones de miembros inscritos. Y en Perú, la petrolera Chevron recibió autorización para explorar parte del Pacífico en busca de petróleo y gas natural. La petrolera estadounidense Anadarko cedió un 35% de participación en lotes a la compañía. Durante toda esta semana, los mercados de bonos y de acciones han estado sin grandes movimientos a la espera de un crucial evento: el discurso de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, en el cónclave de banqueros centrales de Jackson Hole. Tuve la oportunidad de hablar con Sebastian Boyd, estratega de mercados de Bloomberg News, quien explica a continuación por qué el discurso de hoy es de suma importancia para los mercados. Bueno, partiendo que todos los años el jefe de la Reserva Federal habla en Jackson Hole y el mercado siempre está atento, pero este año es más importante que normal porque tenemos 2 cosas pasando. Uno es que hay una suerte de enjambre en la política monetaria, que podríamos ver un cambio en la tendencia de la política monetaria en septiembre. Y la otra cosa es que cada 5 años la Reserva Federal anuncia su nuevo marco de política monetaria. 5 años atrás, en Jackson Hole, Powell dio un discurso donde explicó que iban a cambiar la forma que hacen inflation targeting, la meta de inflación, a un meta simétrico. Es decir, que iban a dejar que la inflación pasara por encima de 2% antes de empezar a subir la tasa. O sea, no era solo que si llegaba hacia 2% había un techo, sino que era un meta simétrico. Bueno, ahora le toca explicar el nuevo marco. La Reserva Federal lleva más que un año ya pensándolo, conferencia, discurso, reunión pública para escribir un nuevo marco de política monetaria. Seb, ¿hay alguna pista de antemano si va a ser un cambio significativo o si va a ser más bien algo técnico? Sospecho que probablemente más bien técnico. Lo que sí sabemos es que no van a cambiar la meta de 2% de inflación. Eso, Powell ha sido claro que eso no cambia. Y lo más probable es que tratan de decir la parte del meta simétrico de 2%, porque eso generalmente no ha sido considerado un éxito. La verdad, fue un poco desafortunado porque lo anunciaron cuando la inflación estaba súper baja en la pandemia y de repente subió. Y una de las razones por qué la gente piensa que la inflación pudo haber salido de control es netamente por ese nuevo marco, el discurso de Jackson Hole de Jerome Powell en 2020. Así que va a ser, yo creo que un poco cauteloso.
Y tenemos reunión de la Reserva Federal en septiembre. ¿Va a haber pistas en el discurso sobre lo que va a ocurrir con las tasas o Powell se va a mantener incierto? Lo más probable es que sí. El título de discurso es The Economic Outlook and the Monetary Policy Framework. Así que vamos a tener el marco de política monetaria, pero también deberíamos tener un poco sobre el Economic Outlook. Y estamos esperando ver más que nada el énfasis. El año pasado fue súper claro en Jackson Hole sobre lo que venía. Dijo casi tan claro que vamos a cortar la tasa el próximo mes, muchachos. Así que puede ser bastante explícito, pero lo más probable es que hable de cautela. Los últimos discursos de Powell han sido cautelosos. Ahora, desde la última reunión de política monetaria y los últimos minutos, que ambos fueron más bien cautelosos y hawkish, hemos tenido las cifras de desempleo. Y las cifras de desempleo eran bastante peores de lo esperado. Una sorpresa muy grande, sobre todo en las revisiones de los meses anteriores. Así que lo que el mercado va a querer escuchar es la opinión o sea, la visión de Powell sobre lo que está pasando en el mercado de empleo en Estados Unidos. Si él habla de que el mercado laboral se está debilitando, eso es una pista que podría haber un recorte en septiembre. Si es que dice, ojo, hay que tener ojo con la inflación, eso sigue siendo más importante, entonces el mercado va a tener que ajustarse rápidamente, porque el mercado está viendo que viene un recorte en septiembre. Pero ojo, tenemos inflación y desempleo, los payrolls, de aquí antes de la reunión, así que nos faltan datos todavía. Puede ser que Powell simplemente dice, hay que esperar qué dicen los datos. Y para cerrar, la Organización Mundial de la Salud advirtió que las olas de calor están afectando la productividad de los trabajadores. En un informe reciente, el organismo destacó los riesgos económicos del cambio climático y alertó sobre el aumento de problemas como deshidratación, disfunciones renales y golpes de calor, cada vez más frecuentes a medida que se intensifican las temperaturas extremas. Eso es todo por hoy. Para más contenido de Bloomberg en español, suscríbase al newsletter 5 Cosas o síganos en redes sociales. Los enlaces están en la descripción. Soy Eduardo Thompson. Que tengan un excelente fin de semana. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desee recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Eso es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.